¿Cómo está? Comienza Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? En primer lugar, es noticia Venezuela. Como parte del Plan Integral del Estado para la Recuperación Económica e Institucional, el fiscal general Tarek William Saab ofreció hoy el balance de su primer año al frente del Ministerio Público, mientras desde la Asamblea Nacional Constituyente se sientan las bases para lo que se ha denominado por parte del Ejecutivo como un nuevo comienzo económico. También es noticia Chile. Vamos a ampliarle esta información. La Unión Central Unitaria de Trabajadores marcha en Santiago contra dictámenes de la Dirección del Trabajo. En paralelo, obreros de la mina escondida prevén una huelga en rechazo a la más reciente oferta salarial de la empresa controladora, la gigante BHP. ¿Dónde radica el desencuentro entre empleados y empleadores? ¿Qué implicaciones tiene el gobierno de Sebastián Piñera en este conflicto? Lo vamos a ver en breve. Por último, es noticia China. También tenemos la ampliación de esta información. Sigue la tensión entre el gigante asiático y Estados Unidos en materia comercial. El presidente Donald Trump pasa de la amenaza a la propuesta formal. Este miércoles, el jefe de la Casa Blanca pidió aumentar del 10 al 25% el gravamen a los bienes chinos que ingresen al país norteamericano. ¿En qué podría terminar este juego de tronos? Se lo contamos en minutos. Acompáñenos. Se lo contábamos, es noticia Venezuela. Como parte del Plan Integral del Estado para la Recuperación Económica e Institucional, el fiscal general Tarek William Saab ofreció hoy el balance de su primer año al frente del Ministerio Público, mientras desde la Asamblea Nacional Constituyente se sientan las bases para lo que ha denominado el Ejecutivo como un nuevo comienzo económico. Vamos a ver los pormenores. El fiscal general de Venezuela detalló que su desempeño en los primeros 12 meses se enfocó en 4 frentes delictivos principales: la corrupción, el narcotráfico, los delitos comunes y los delitos económicos. Los resultados de este trabajo incluyen 616 condenados por hechos de corrupción, 90 funcionarios procesados, entre ellos 2 exministros y un expresidente de PDVSA, 3.598 imputaciones y 989 acusaciones, la mayoría por corrupción, 22.308 acusaciones por delitos comunes, 8.321 vehículos recuperados y 34 toneladas de droga destruidas. Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en sesión especial un decreto derogatorio de la Ley de Ilícitos Cambiarios que tiene como propósito incentivar las inversiones económicas y reducir las prácticas especulativas en el mercado venezolano. El presidente de ese organismo, Diosdado Cabello, explicó el alcance de la nueva norma. Luego, sobre el carácter derogatorio, deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos que se cometieron bajo el viejo régimen. Me explico. Usted le entregaron 30 millones de dólares para que trajera medicina y no trajo nada y se los llevó. Nadie lo está perdonando. No. Al contrario, el decreto le da la orden a la Procuraduría que asuma su responsabilidad de acusar a los que tenga que acusar y levantar pues toda la información que tenga que levantar. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, intervino en el debate para destacar que esta derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios forma parte del conjunto de anuncios presidenciales del pasado 25 de julio enmarcados en el plan identificado como el nuevo comienzo económico. Momento de someter a análisis este particular. Me voy a trasladar hacia esta parte del estudio para dialogar con el abogado constituyente, también filósofo, Fernando Rivero. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Acabamos de ver un balance de lo logrado en materia de lucha contra la corrupción por parte de la Fiscalía General de la República. ¿En qué fase estamos? Bueno, creo que a un año del nombramiento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente del doctor Tarek William Saab,
nos encontramos en una etapa de lucha redoblada frente al fenómeno de la corrupción. Sin duda alguna, falta mucho por hacer. ¿Qué falta por hacer? Falta por hacer investigar aquellas instituciones en las cuales se han anidado tramas de la corrupción. Recordemos que nosotros vivimos en una sociedad que aún no ha logrado superar el capitalismo y es lógico pensar que el afán de lucro, que el afán de acumulación de riqueza haya permeado no solamente las instituciones públicas, sino también toda la sociedad venezolana. Ahora, en este momento, lo que ha venido haciendo el doctor Tarek William Saad representa sin duda alguna un paso muy importante. Por ejemplo, en PDVSA se viene desarrollando una labor muy dura contra la corrupción, que yo creo que es muy importante porque hay que explicarle al país, por ejemplo, el por qué ha caído la producción petrolera en los términos que ha caído. Hay que explicarle al país y transparentar qué hacemos con la renta petrolera, es decir, qué hacemos con esos voluminosos ingresos que llegan a Venezuela a través de PDVSA, y eso debe ser de la opinión, del conocimiento de la opinión pública. Creo que en ese sentido se ha hecho una ardua labor, pero más allá de lo punitivo, creo que también la corrupción debe ser atacada desde el punto de vista ético-cultural, no solamente con medidas punitivas. Allí hay que hacer también un esfuerzo y que sancionar de forma ejemplarizante, aplicar todo el peso de la ley contra la corrupción y, por supuesto, todas las sanciones que plantea el ordenamiento jurídico venezolano, pero también, por supuesto, una labor en lo ético-cultural que es fundamental. Y hay un componente muy importante aquí que es el educativo. Sí, desde luego que sí. Creo que si nosotros queremos construir una sociedad diferente, esto implica encarnar nuevas prácticas sociales, esto implica adoptar nuevos paradigmas en el ámbito de la educación que promuevan un conjunto de valores, una nueva axiología que permita, por supuesto, irrumpir con nuevas relaciones humanas y dejar de lado la corrupción. Sí quiero decir que la corrupción, y en esto hay que ser muy responsable, no es un fenómeno exclusivo ni que se le pueda adjudicar al proceso revolucionario venezolano. Por el contrario, es algo que ha venido, que ha sido heredado, que ha sido parte de la cultura política, lamentablemente, en nuestro país, y que nosotros hemos venido combatiendo. Sin duda alguna faltan cosas por hacer, y en eso también hay que hacer precisiones para que la opinión pública tenga pues conciencia de que quienes estamos allí en la Asamblea Nacional Constituyente y en todos los organismos del Estado comprendemos que hace falta una labor que debe seguirse desarrollando en ese sentido. Justamente desde el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo contribuyen a que la labor de la Fiscalía General de la República se haga de manera multisectorial sobre la base de esas recomendaciones que le pueden hacer? Sí, creo que allí la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que está compuesta por una multiplicidad de sectores, quiero decir trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes, pensionados, etcétera, como allí se anidan los diferentes sectores de la sociedad venezolana, creo que una Asamblea Nacional Constituyente de cara a nuestro pueblo, que debata, que discuta con los sectores populares, que discuta con las organizaciones del poder popular, puede contribuir significativamente en ese sentido. Por ejemplo, hoy aprobamos una derogatoria, un decreto constituyente a propósito de la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Se derogaron algunos Sobre eso artículos. quisiera preguntarle también, ¿de qué va esta derogatoria? Bueno, se están derogando el articulado relacionado exclusivamente con la prohibición que tenía antes este marco legal a propósito de la negociación y transacción con dólares. Aquí tengo las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sobre ese particular. Él dice: este decreto deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos cometidos con anterioridad. Será la Procuraduría General de la República la encargada entonces de investigar y sancionar estos hechos. Aparte de lo que le concierne a la Procuraduría General, me gustaría investigar un poco más sobre la primera parte de este planteamiento, o sea, que el decreto deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos cometidos con anterioridad. ¿Qué significa eso? Sí, recordemos que nosotros tuvimos unas reservas internacionales bastante voluminosas. Lamentablemente, a partir de la asignación de divisas hubo un hecho de corrupción que es importante que haya sido investigado y que creo que se está haciendo todo el esfuerzo en esa dirección, pero que tiene que arrojar culpables, responsabilidad, y tuvo que ver precisamente con el tema de la política cambiaria, con los ilícitos relacionados con la asignación de divisas. En este momento, cuando se dice que la ley no tiene carácter retroactivo en esa materia, eso quiere decir que aquellos delitos cometidos en el marco de este régimen legal van a seguir, digamos, siendo objeto de persecución penal
por las autoridades competentes, es decir, no quedarán impunes quienes han cometido ilícitos en la materia. Voy a recalcar sobre esta reflexión porque hay medios, sobre todo ligados a la derecha, no solo en Venezuela, sino también fuera de frontera, que dicen que con esta rectificación a la cual catalogan lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, se está como ofreciendo una patente de corso. No, desde luego que no, eso es absolutamente falso. No hay una patente de corso, ni mucho menos refrendar la corrupción. Por el contrario, en el marco de los ilícitos que teníamos contemplado, en las circunstancias actuales, esto se prestaba para la corrupción. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de que se transparente el mercado de divisas, tenemos la posibilidad, por supuesto, esto en el marco de una política integral en el ámbito económico, que tiene otros aspectos que deberán ser anunciados oportunamente por el Ejecutivo Nacional, vamos a tener la oportunidad de tener transacciones que van a sanear el mercado cambiario. Esto va a permitir avanzar en la lucha también, por supuesto, contra la corrupción, repito, en el marco de nuevas medidas. Ahora, quienes han cometido ilícitos cambiarios y han afectado el patrimonio de la República, ellos van a ser sancionados y de hecho el decreto constituyente emanado de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente establece que la Procuraduría debe realizar las investigaciones y todo lo pertinente para castigar esos delitos, de forma que no hay impunidad, no se está ratificando la corrupción, por el contrario, se está combatiendo la misma porque se están creando nuevas bases legales que están más cónsonas con la realidad del país. ¿Cuál es esa realidad? Por ejemplo, disminución del PIB, producto de los ataques económicos y financieros contra el país. Estamos hablando de una rebaja de la producción petrolera, estamos hablando de que también han caído las reservas internacionales, entre otros aspectos importantes que hacen necesario que la República preserve las divisas en función de la política social y se prioriza el gasto. Pero ¿qué no podemos seguir haciendo? Entregándole las divisas de la República al sector privado. Y luego, lamentablemente, no sabemos el destino, la utilidad que se le dan a dichas divisas y pierde la República en consecuencia. Y eso ocurrió precisamente con la lista de Cadivi, el famoso caso de la lista Cadivi. Eso es lo que queremos evitar y allí todos hacemos, digamos, para la audiencia internacional, ¿qué significa la lista Cadivi? Sí, bueno, la lista Cadivi no es otra cosa que una asignación a una serie de empresas privadas y particulares de personas naturales que recibieron dinero por parte del Estado a través del órgano creado para tal fin, la institución creada para tal fin, y esa lista permitió, o esos acreedores de divisas, lamentablemente no rindieron cuentas claras al país. Claro está, hubo funcionarios que también lamentablemente se prestaron para eso. No fue toda la institución, pero hubo funcionarios que lo hicieron y sobre eso se está desarrollando una investigación. Cuando hoy aprobamos esta derogatoria, este decreto constituyente, bueno, lo que estamos planteando es precisamente colocarle un freno a esas prácticas que contribuyen a desfalcar la nación y que hicieron posible que hubiese un bajón sensible de las reservas internacionales. O sea que con esto también se está apostando a la recuperación económica, no menos compleja, recuperación económica en Venezuela. Sí, desde luego, estamos hablando de una Venezuela que hoy requiere divisas para poder superar, digamos, todas las dificultades derivadas del bloqueo económico, financiero y comercial, y además preservar esas divisas que no se vayan por el barril sin fondo, por el canal de la asignación de divisas al sector privado, sino que sea como ocurre en muchos países del mundo. Si el sector privado quiere importar, bueno, que lo haga a partir de las divisas que ellos tienen a disposición, pero que no cuenten con las divisas del Estado. Y el Estado, por supuesto, va a preservar su músculo financiero en función de los planes de desarrollo nacional. Pero esto no podría encarecer en el futuro los precios que puede imponer la industria privada, la empresa privada. Pudiera, y de hecho va a existir en este momento una tendencia moderada al alza, creemos, no va a mantenerse, por supuesto, la tasa cambiaria al nivel que lo tenemos hoy en el DICOM, pero se va a ir sincerando con el juego de la oferta y la demanda. Algunos han señalado que esto es neoliberal. No, esto no es neoliberal, esto se adapta a una economía que está en transición hacia el socialismo, pero que aún vive
en el marco del capitalismo, en el marco de la globalización económica que hoy existe en el planeta y que nos obliga a entrar en relaciones económico-comerciales de naturaleza capitalista. Eso hay que decirlo, porque los esquemas de integración, que son muy importantes en el ámbito económico-comercial y en todos los ámbitos, pero en el ámbito económico-comercial, hoy no nos permiten, pues, establecer relaciones comerciales de otra naturaleza para poder, pues, digamos, garantizar el acceso a los bienes y servicios que necesita nuestro pueblo. Entonces, hablando de garantías, ¿cómo prevé el Estado venezolano, amén de que se ponga en funcionamiento de ahora en más, con más vigor, digamos, la ley de la oferta y la demanda, sobre la base de lo que nos acaba de explicar, cómo prevé el Estado venezolano seguir garantizando el bienestar de los sectores más sensibles de la sociedad? Fíjate, en principio creo que hay que reconocer que faltan anuncios por realizar y le corresponde también en ese trabajo mancomunado de toda la institucionalidad venezolana a la Asamblea Nacional Constituyente crear todos los mecanismos jurídicos necesarios para contribuir significativamente a sanear la economía. Sin embargo, debemos decir que las divisas que se van a preservar a partir de estas modificaciones que se vienen implementando en el ámbito económico deben ser utilizadas en función de un nuevo modelo económico productivo, deben ser utilizadas en función de la satisfacción más apremiante, de las necesidades más apremiantes de la población, y esto va a permitir, por supuesto, atender a los sectores vulnerables. Veamos un ejemplo de una medida complementaria que en su momento el Ejecutivo hará los anuncios correspondientes, el tema del precio de la gasolina. Venezuela, en relación al mercado internacional de hidrocarburos, nosotros tenemos el precio del combustible muy por debajo de los niveles que existen en el mercado internacional. Nosotros allí estamos perdiendo. Dejamos no solamente... ¿Cuál es el precio actualmente de un litro de gasolina, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en Colombia es muy superior a Venezuela. No tengo ahorita el precio exacto del caso colombiano, pero es muy superior. Estamos hablando, si mal no recuerdo, aproximadamente 10, 15 dólares. La cifra me puede equivocar, lo admito, en todo caso. Es muy superior y eso es lo que contribuye, crea las condiciones económicas para el contrabando de extracción. ¿En Venezuela qué precio tiene? En Venezuela estamos hablando de un tanque de gasolina, aproximadamente 30 litros de gasolina de 95, el octanaje 95, te cuesta apenas 240 bolívares aproximadamente. Estamos hablando muy por debajo de los estándares internacionales, de forma que cuando nosotros hablamos de estas medidas, no solamente contribuimos al ahorro nacional, sino que tenemos la posibilidad de ampliar la oferta exportable en materia de gasolina y eso, por supuesto, permite captar divisas que pueden ser usadas en el desarrollo económico productivo de la nación, en la inversión social, entiéndase programas sociales, misiones, grandes misiones, etcétera. Ahora bien, todo esto se da a solo días de entrar en vigor el nuevo cono monetario. ¿Es fortuito o está pensado así de manera sistémica? No, desde luego que está pensado. El presidente de la República, a la cabeza del Ejecutivo Nacional, viene promoviendo y adoptando una serie de medidas como por ejemplo la reconversión monetaria, la abolición de los impuestos a las importaciones. Es decir, se trata de un conjunto de medidas que se inscriben en el llamado programa económico que ha presentado el presidente Maduro. La idea es que nosotros podamos, a partir de este momento, ir configurando toda la institucionalidad venezolana, el andamiaje de medidas que nos permitan superar paulatinamente la situación. Desde luego, todos los venezolanos y venezolanas creemos y queremos que esto sea lo más rápido posible, pero también hay una realidad objetiva y hay que hablarle con responsabilidad al país en el sentido de que no todo se va a solucionar en lo inmediato. Hay que crear condiciones, hay que trabajar duro para aumentar el Producto Interno Bruto, para elevar la producción petrolera, para diversificar la oferta exportable del país, para poder captar divisas en el extranjero, diversificar mercados de forma que podamos evitar, digamos, todo el conjunto de sanciones que se vienen desarrollando desde la Unión Europea y la Casa Blanca. Todo esto va a ir creando condiciones para avanzar. Por ejemplo, hoy se estuvo en la palestra pública el tema agrario, a propósito de la marcha campesina. El tema de la producción nacional juega un papel vital. El tema de la producción industrial, cómo nosotros desarrollamos allí planes concretos que nos permitan avanzar, y en el campo agrícola, por supuesto, cómo nosotros reactivamos sectores sensibles del agro venezolano para poder garantizar los alimentos y en consecuencia la seguridad alimentaria de la nación. Fernando, muchísimas gracias por estas explicaciones para Telesur.
Fernando Rivero, abogado, constituyente, filósofo también, nos estaba acompañando. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa. Al regreso es Noticia Chile. La Unión Central Unitaria de Trabajadores marcha en Santiago contra dictámenes de la Dirección del Trabajo. En paralelo, obreros de la mina Escondida prevén una huelga en rechazo a la más reciente oferta salarial de la empresa controladora, me refiero a la gigante BHP. ¿Dónde radica el desencuentro entre empleados y empleadores? ¿Qué implicaciones tiene el gobierno de Piñera en este conflicto? Le doy los detalles al regreso. Es Noticia Chile. La Unión Central Unitaria de Trabajadores marcha en Santiago contra dictámenes de la Dirección del Trabajo. En paralelo, obreros de la mina Escondida prevén una huelga en rechazo a la más reciente oferta salarial de la empresa controladora, la gigante BHP. Aquí están los detalles. Este jueves, dirigentes sindicales chilenos marcharon contra la medida adoptada por la Dirección del Trabajo de restarle poder a la titularidad sindical en las empresas. El organismo dictaminó un fallo que reconoce a grupos negociadores en los procesos de conflicto entre los trabajadores y los empleadores. En medio de este escenario, el 84% de los trabajadores afiliados al sindicato número 1 de la mina de cobre más grande del mundo aprobaron paralizar sus tareas en vista de que la transnacional anglo-australiana BHP no accede a mejorar su oferta salarial. Los mineros exigen un reajuste del 5%, un bono de término de conflicto de 4% de los dividendos que recibieron los accionistas el año pasado, unos $34.000 por trabajador, así como una serie de mejoras en planes de salud y educación. La minera plantea solo el aumento del 1.5% y otros beneficios. Para el sindicato, esto no es suficiente. Mediante un comunicado, señala que la empresa debe reconocer sus derechos laborales y que no existe fuerza capaz de doblegarlos. Solo queda una última instancia antes de la paralización, y es que las partes involucradas acepten una mediación de la Dirección del Trabajo. De no requerir este paso, la huelga comenzaría la próxima semana. Sería la segunda en poco más de un año en la mina situada en pleno desierto de Atacama, en el norte de Chile. En 2017, sus trabajadores protagonizaron el paro más largo de la historia de la minería chilena, lo que generó $740 millones en pérdidas a la compañía y puso en jaque la marcha de la economía local. Vamos ahora con Tiare Valenzuela para que nos amplíe esta información, nos actualiza. Tiare. Te cuento que la sensación térmica acá en Chile, en la capital, es a lo menos de 2 grados y ni el frío pudo frenar a los trabajadores que hoy se movilizaron hasta la Dirección del Trabajo, trabajadores que partieron desde la Central Unitaria de Trabajadores y que en este lugar, en la Dirección del Trabajo, se encontraron, como lo ven en las imágenes, con trabajadores de la Clínica Dávila y también de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, trabajadores que se oponen a un dictamen que aprobó la Dirección del Trabajo y que mandó directamente el presidente Sebastián Piñera, que en realidad daría el permiso, la aprobación para que grupos negociadores desde las empresas tuvieran la misma capacidad que los sindicatos en las negociaciones colectivas que son tan fundamentales, por ejemplo, como para pactar los sueldos mínimos, los sueldos bases de los mismos trabajadores, derechos fundamentales que se han ganado por décadas de lucha. Este dictamen se suma, por ejemplo, a otra iniciativa legislativa que sería el Estatuto Laboral Joven, que es una iniciativa que estipularía que los jóvenes que también comarían sus estudios con el trabajo entre 18 y 24 años tendrían una flexibilidad laboral que se traduce, según los trabajadores, en una precarización. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estos estudiantes podrían hacer hasta 3 turnos diarios y perderían derechos fundamentales como el permiso del día domingo libre. También para las trabajadoras perderían el permiso de prenatal y postnatal en el caso de que estuvieran embarazadas y también perderían las vacaciones legales.
estatuto, dictamen, que en cierta forma para expertos laborales se traduciría en una fundamentación, en un paso a seguir para un sistema neoliberal que apunta sobre todo a que las empresas tengan mayores utilidades en desmedro de los derechos laborales de los trabajadores. Una coyuntura que justamente se da cuando también trabajadores de la empresa minera La Escondida, esta empresa minera del cobre, deciden estos trabajadores con 85% de voto que se van a ir a paralización puesto que no llegaron a un acuerdo con sus empleadores por el sueldo mínimo pactado. Una paralización que comenzaría el próximo martes si es que no hubiese una negociación de suma urgencia, así lo han dicho los trabajadores del cobre del norte de nuestro país. Nosotros seguiremos al tanto de estas coyunturas que tienen que ver con los derechos laborales de los trabajadores de Chile. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Tiare. Tiare Valenzuela, directamente desde Santiago de Chile, nos estaba actualizando la información. Jornada de protestas, como decíamos, de los trabajadores contra las políticas de los empleados en torno a la no aprobación de sus derechos. Vamos entonces al análisis. Con nosotros el sociólogo Francisco Coloane. Bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo está? Buenas noches, don Rey Gómez. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Bueno, previendo el perjuicio que una huelga de esta magnitud acarrea a la economía chilena, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, pidió ayer realismo, esa fue la palabra, tanto a los trabajadores como a las empresas. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuánto le toca en la resolución de este conflicto al Ejecutivo chileno? ¿O es solo algo entre empleados y empresas? No, es el clima global en el país, el clima macroeconómico en el país. El gobierno está, diría yo, no asustado, está preocupado. Está preocupado porque el país tiene una economía vulnerable. Ellos han dicho públicamente, para no dramatizar el tema de la inversión extranjera, aunque ya el propio ministro de Economía, Valente, recomendó a los inversores extranjeros que colocaran el dinero fuera de Chile, que fue una noticia muy desagradable y que en algunos sectores llamó a risa, a rabia, pero también de alguna forma está revelando la vulnerabilidad del país en términos económicos, porque esta gran empresa, que es la empresa del cobre, la empresa es el sueldo de Chile, como se le llama, es una empresa frágil porque depende de la inversión extranjera y depende del capital transnacional. Y es tanto el volumen que pesa en la economía chilena el flujo de capitales a través y por el cobre, en los dos sentidos, que la economía chilena, más allá de que es el sueldo de Chile, como muchos lo llaman popularmente, afecta en todos los renglones, en todas las rúbricas de la economía nacional. Entonces el gobierno, la pregunta suya en específico, está preocupado. Está preocupado porque tiene que, por una parte, disminuir un déficit fiscal que ellos mismos generaron cuando fueron gobierno, eso lo dice la empresa Moody, y ahora Fitch también lo reitera, de que el déficit fiscal de Chile no es una responsabilidad del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, es responsabilidad de los 4 años de gobiernos anteriores, del 2010 al 2014, en donde estuvo la misma administración de Piñera en ese periodo. Entonces el gobierno tiene ese déficit fiscal que ellos mismos generaron, el gobierno nuevo, el de derecha de Piñera, asume, hablando de un país nuevo, un país distinto, con mayores posibilidades en el empleo, con mayor crecimiento, y esto está por verse. Ahora, esta huelga es un golpe muy duro para el gobierno, más allá de que la empresa Billington, la empresa australiana, ha estado negociando muy por debajo de las expectativas de los trabajadores, que ahora, como dice la colega Valenzuela, ya votaron por la huelga. Ahora bien, cuando usted me dice que está preocupado el gobierno y que fue además un golpe muy duro este suceso de la huelga de los mineros, ¿significa que, habida cuenta de que se está jugando el sueldo de Chile, pudiera replicarse en otros sectores de la sociedad o no? Exactamente, además que el precio del cobre ha bajado en los últimos yo diría en los últimos 2 meses, no ha repuntado el precio del cobre, y eso afecta mucho, no solamente a la industria del cobre en sí mismo, afecta en términos de los colaterales del impacto del cobre, en términos de la inversión extranjera en general. Entonces, una huelga en este
preciso instante en donde las cuentas nacionales tienen que hacerse con expectativa realista. El gobierno está diciendo mayor realismo y por eso que ataca el tema de la flexibilidad laboral. Es decir, cómo el capital subsana el déficit económico, ¿no es cierto?, del problema macro o el problema global de la economía, atacando el tema del empleo. Y por eso que el tema de la flexibilidad en el sector de los jóvenes es la única alternativa que tendría el gobierno para poder, en el mediano plazo, solventar o de alguna manera absorber un déficit en la economía global producto de lo que está sucediendo también en la guerra económica o la disputa económica entre Estados Unidos y China. Permítame hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo se refleja ese fenómeno? ¿Cómo se refleja ese fenómeno? Se refleja porque, en el fondo, es volver a los precios reales, no a un aumento de la inflación, sino a precios reales de los costos de producción. Y hoy día, los costos de producción de la economía global no tienen precios reales. Eso es todo lo que está diciendo Donald Trump permanentemente. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay detrás de los aranceles? Detrás de los aranceles está el precio real del costo de la mano de obra y el precio real del proceso productivo y el proceso manufacturero. Entonces, cuando usted me hace esa pregunta tan directa, ¿en qué consiste respecto al cobre? Cuando el trabajador está aspirando estabilidad laboral, mejor calidad del empleo y un mejor salario, es porque está de alguna manera anticipando de que la economía global va a empezar a asumir precios reales en los costos de producción y los costos al consumidor. Eso está bastante documentado y analizado. Si usted revisa las páginas económicas más serias, digamos, el costo de la vida a nivel global va a subir. Bueno, la empresa más rentable en Chile, la empresa más voluminosa en Chile, que es la que gira en torno al cobre, los trabajadores, que son los elementos vitales para que esa empresa produzca, obviamente aspiran a un salario, a un ingreso que corresponda a lo que va a suceder en el cercano futuro, que es precios más costosos, un costo de la vida más caro. Ahora bien, Francisco, a pesar de eso que usted me acaba de decir y de lo deprimida que se podría ver la economía chilena, sobre la base de su explicación, aquí hay un dato que no es menor. La Escondida es una de las empresas mineras más rentables del mundo. Pese a la huelga, el año pasado sus ganancias fueron de $1.192 millones, un 20% más que el año anterior. ¿Cómo se interpreta por una parte y por la otra? ¿A dónde va a parar esa plata? Bueno, esa es una pregunta que se hacen todos los chilenos, porque esas empresas no pagan impuestos en Chile, digamos, y no pagan royalties. Es decir, son empresas que trabajan en función del volumen que ingresa en las arcas nacionales, producto de esa rentabilidad, donde se les sanciona, por usar un término, un porcentaje. Ahora, usted me dice esa ganancia gigantesca, a pesar de esa huelga. ¿Dónde para? En las inversiones, porque son empresas que no invierten estrictamente en Chile o no reinvierten en el norte del país o no reinvierten en desarrollar a Chile. Esas empresas reinvierten para desarrollarse como empresas transnacionales. Eso es todo el drama del capital transnacional y de la inversión extranjera, no solamente en Chile, en los países en el mundo. Esas empresas no reinvierten en el desarrollo nacional. Esas empresas reinvierten para desarrollarse como empresas y empezar a funcionar a grande escala en otros países. Reinvierten en sus propios beneficios. Ese es el tema. Ahora, volviendo al tema de la huelga y la flexibilidad laboral, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí el gobierno está apostando a la flexibilidad laboral de forma permanente, a través de sus medios, a través de sus ministros y a través de su aparato político. Entonces ellos están aspirando a que la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, permita a estas empresas, particularmente a las de las transnacionales, a que puedan manejar el costo del empleo desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa y no necesariamente desde el punto de vista del beneficio de los trabajadores. Eso queda muy claro.
Francisco, muchísimas gracias por explicarnos todo este entramado que envuelve económica y hasta políticamente al Chile de hoy. Hasta muy pronto, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Francisco Coluane, sociólogo, analista internacional. Antes de cerrar este tema, le propongo consultar el sitio digital de gestión, que trae como titular el siguiente: Chile, trabajadores de la mina de cobre más grande del mundo aprueban huelga. El sindicato de la minera escondida aprobó la medida tras rechazar la oferta salarial de la compañía. La huelga puede materializarse en 10 días. Profundiza entonces la información con este sitio digital que le acabo de sugerir. Gestión es el sitio digital que puede profundizar entonces en torno a esta noticia publicada hace muy poco, hace solo horas en esta web. Vamos a marcar otra pausa en la información. Al regreso es noticia china y tiene mucho que ver con lo que nos venía explicando Francisco Coluane. Sigue la tensión entre el gigante asiático y Estados Unidos en materia comercial. El presidente Donald Trump pasa de la amenaza a la propuesta formal. Este miércoles, el jefe de la Casa Blanca pidió aumentar del 10 al 25% el gravamen a los bienes chinos que ingresen al país norteamericano. Ahora, ¿en qué podría terminar este juego de tronos? Le vamos a contar al regreso. Es noticia china, sigue la tensión entre el gigante asiático y Estados Unidos en materia comercial. El presidente Donald Trump pasa de la amenaza a la propuesta formal. Este miércoles, el jefe de la Casa Blanca pidió aumentar del 10 al 25% el gravamen a los bienes chinos que ingresen al país norteamericano. Donald Trump avanza en la guerra comercial que le ha declarado a China. La víspera propuso a la oficina del representante de Comercio Exterior aumentar del 10 al 25% la tasa arancelaria a las importaciones de Estados Unidos de bienes provenientes del gigante asiático por un valor estimado en $200.000 millones. De materializarse esta propuesta de Trump, se sumaría a las penalizaciones ya impuestas durante el mes de julio. La primera de ellas es el arancel de 25% a importaciones por un valor de $34.000 millones que recaería sobre unos 818 productos de sectores como la industria aeroespacial, tecnología informática y autopartes. El otro paquete arancelario llega hasta los $16.000 millones sobre 350 productos más para un total de $50.000 millones en bienes chinos importados desde Estados Unidos. Trump ha justificado este paquete de medidas acusando a China de supuestamente haberse apropiado de patentes tecnológicas, lo que él considera es una gran estafa. En respuesta, el gobierno chino afirma que los aranceles impuestos por Estados Unidos violan las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Consideran que es una típica intimidación comercial que amenazaría gravemente la seguridad de la cadena industrial y de valor global. En consecuencia, Beijing respondió a Washington con el anuncio de imponer un arancel proporcional al anunciado por el presidente Trump por un valor de $34.000 millones. El impuesto gravaría 545 productos estadounidenses, entre ellos agrícolas como la soya y de consumo masivo como automóviles y el whisky. Tras la propuesta del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos chinos hasta por $200.000 millones, Pekín se pronunció este jueves. El Ministerio de Comercio chino emitió un comunicado en el cual deja clara su postura. Parte del texto expresa lo siguiente: China está completamente preparada. Tendrá que tomar represalias para defender la dignidad nacional y los intereses del pueblo, el libre comercio y el multilateralismo, así como los intereses comunes de todos los países. Vamos al análisis de este tema. Nos acompaña una vez más a Julián Rivas. Él es periodista, analista internacional, pero me quedo muy corto cuando hago este tipo de presentación. ¿Qué más ha sido Julián Rivas desde el punto de vista político en Venezuela? Bueno, militante revolucionario de los 14 años, el año 77. Militante de la Liga Socialista. Fui trabajador siderúrgico. Milité en Caracas, empecé en Caracas.
He sido militante del MBR 200, del Movimiento Quinta República fundador, primer jefe de prensa de Hugo Chávez. Primer jefe de prensa del comandante Hugo Chávez. Exacto, en el año 97, en el CTN de la Quinta República. Qué bien. Luego de eso tuvimos diferencias internas, las cuales Luis Michelena honorablemente me sancionó. Pasé un tiempo en Apure, fui encargado de negocio en Indonesia, Singapur, visité Brunei. O sea que es un amplio conocedor del mundo asiático, ¿no? Y por eso justamente está invitado esta noche con nosotros. Embajador en Qatar y conozco muchos países del Medio Oriente. Genial. Siria, Irán y otros. Hablemos entonces de China, China y Estados Unidos. China le está respondiendo ya a lo que parece deja de ser una amenaza de Donald Trump y va tomando cuerpo legal, ¿no? Exacto. ¿Cuán proporcional ha visto usted este contraataque del gigante asiático a las medidas de Washington? Bueno, eso realmente es el debate de los próximos años. Todo país soberano puede aplicar aranceles. Por supuesto, hay una racionalidad. Estados Unidos y China van a terminar en una mesa de negociación. Habrá las condiciones y los términos en los cuales lo harán. Pero en última instancia buscarán, Estados Unidos, evitar que su caída como primera potencia sea lo menos acelerada posible. Y China, por supuesto, planteará propuestas que permitan a ella tener presencia en el mercado de Estados Unidos. O sea que estas tensiones que estamos observando pueden derivar en negociaciones, en conversaciones, como mismo ha ocurrido a lo largo de la historia contemporánea entre Estados Unidos y Corea del Norte. Sí, uno pudiera decir que los tres grandes bloques están confrontados en esta visión, que son Estados Unidos, China y el bloque europeo. Pero la repercusión y las incidencias que tienen estas medidas es parte del debate que hay en el mundo de hoy. Por ejemplo, el grueso del comercio de China con Estados Unidos y Europa. Europa es más fuerte el intercambio que con China. Pero hay un aspecto que está presente, ¿no? que es que este debate interesa a todo el mundo, porque está en juego un cambio que no percibimos. Un cambio de la geopolítica mundial, pudiéramos decir. Pero ideológico. Nos antecedía, por ejemplo, el tema Chile, y el invitado que teníamos en ese momento nos decía que lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China también tiene un impacto en la economía chilena. Por supuesto, pero es ideológico. Primero, si vemos que se planteó desde la caída del bloque soviético la idea de la globalización. El señor Trump tiene una gran diferencia entre el modelo de globalización que tuvo el señor Obama, que es la agenda Soros, la agenda de las burguesías, que pretenden licuar los estados nacionales y convertir al mundo en una hegemonía sin ningún estado hegemónico, sino estas burguesías globales, que algunos la agrupan en el grupo Bilderberg y tantos. Y hay otra propuesta del señor Trump que busca reivindicar la economía de Estados Unidos, sobre todo en aquellas áreas en las cuales tiene debilidades y que siente que China le afecta. Y hay otra propuesta que es la de China-Rusia por un nuevo orden internacional, particularmente en el campo económico. Esta es la que nos interesa a nosotros, porque la propuesta del nuevo orden internacional no es la porosidad de la frontera, que la sufrimos nosotros con Colombia. Colombia nos roba productos. Nosotros lo primero que tenemos que aplicar con Colombia es un arancel en tránsito de los productos que salen de aquí y que se fugan, o los que salen de Colombia y vuelven a entrar de Arauca a Cúcuta. Esto es un planteamiento soberano de los estados. Ahora, ese planteamiento soberano que puede tener el señor Trump no solamente es de Trump, ya en los gobiernos anteriores de Estados Unidos hubo esa propuesta, porque se acusa a China de que tiene una moneda subvaluada, en la cual le da un papel estratégico y fundamental en las exportaciones de Estados Unidos. Estados Unidos tratará de que esa situación, como lo ha hecho Alemania y otros países de Europa, China logre un acuerdo con ellos. Ahora bien, el hecho de que el presidente Trump aplique esta política de proteccionismo para favorecer, exactamente, para revitalizar la economía estadounidense, ¿por qué es que tiene tanto impacto en el resto de la comunidad internacional? ¿Por la dependencia que hay del dólar estadounidense? Bueno, ese es otro aspecto que está presente. China está tratando que su moneda sea reconocida al menos en paridad con el dólar. Estados Unidos se resiste. Estados Unidos tendrá que aceptar esa nueva situación, porque de hecho China la está construyendo. China tiene relaciones no solo con Europa, sino con el bloque de la ASEAN. Hay una transformación. Está sesionando por estos días. Exacto. Hay una reestructuración de lo que es el orden global, y en el cual ya Estados Unidos no es el único actor. Y vemos que el señor Trump aparece así como un peleón de calle que está peleando con todo.
porque él representa intereses. En esa medida que representa intereses, trata de defender el mercado debilitado de acero de Estados Unidos, pero a la vez hay sectores que en su política de confrontación con China son afectados, como los agricultores que venden a China, por lo menos el puerco, el cochino, o en todo caso... Están consumidos en el gigante asiático. Y los productos energéticos de Estados Unidos son vendidos en China. Pero a la vez Estados Unidos siente que China lo acusa de que les roba tecnología. Entonces ya está en juego el problema de la propiedad intelectual. Entonces estos aspectos, moneda, propiedad intelectual, son vitales para este debate de dos países que, si bien es bilateral, tiene una repercusión global. Y sobre todo si incorporamos a Europa, vemos que son los que llevan la discusión en el mundo de hoy sobre hacia dónde va el comercio mundial. Ya sabemos que todas las organizaciones internacionales, empezando como la Organización Mundial del Comercio, sus postulados de hace 20, 30 años no tienen el valor que tienen hoy, porque dieron un giro. Estados Unidos es una propia víctima de su modelo de globalización inicial, pero a la vez eso también no niega que Estados Unidos controle esos organismos. O sea que Estados Unidos prácticamente se va como reciclando. Exacto. Estados Unidos habrá que ver cuál es el objetivo. Eso va a depender del programa Trump. El señor Trump no está solo, el señor Trump representa intereses. Claro. Y habrá que ver también cuál es el alcance de China. Pero la solidez de China hoy junto a Rusia es que están construyendo nuevas alternativas económicas. La ruta de la seda. Los BRICS acaban de dar un apoyo a China en esta discusión de los aranceles. Y no solo porque Estados Unidos dice que lo va a llevar de 10 a 25%, eso tendrá un impacto, pero en la misma medida China buscará en el tiempo tener nuevos aliados económicos. Y hay un mundo emergente. La economía mundial no está, digamos, en decrecimiento, está en expansión anual. Y eso abre nuevas posibilidades. Debemos entender que hay países que hoy son más importantes que muchos en Europa. Indonesia, México mismo, Sudáfrica, y algo increíble que no vemos. Nigeria es la economía mayor de África y no lo sabemos. Y está a 4 o 5 horas de Venezuela en avión. O sea que hay un mundo en el cual nosotros tenemos que entender que los clivajes que dominaban han ido cambiando. Entonces Estados Unidos, evitando esa caída, trata de aparecer con una situación... Sí, pero además defendiendo espacio. Eso es lo significativo de una confrontación que va acompañada también del debate sobre quién dirige los estados. Si es un problema de globalización que diluye a los estados, los licúa, o es un problema de que los estados son soberanos en la definición de sus políticas y tienen que llegar a acuerdos. Pero el nuevo orden que plantea China y Rusia es un orden mucho más favorable a los intereses de América Latina y de Venezuela en particular. El orden multipolar. Muchísimas gracias, Julián, por estas explicaciones, por estas reflexiones para la audiencia de Noticias. Bueno, gracias, pues, estamos a la orden. Julián Rivas, periodista, analista internacional. De esta manera ponemos punto final a nuestro espacio por hoy. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.